¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer se presentó una iniciativa y hay un caso muy especial que ahorita que lo vamos a comentar y por eso me parece muy importante, ¿sí? Muy importante, es una reforma que se está pretendiendo en la Constitución. Me acompaña la maestra Lucero Peña y pues empezamos a conversar del tema. La diputada de Morena, Lorena Valle San Pedro, presentó una iniciativa para reformar el artículo 29 de la Constitución para que en caso de emergencia y ante el impedimento de las cámaras del Congreso de la Unión se reunieran, que fueran las juntas de la coordinación política las que en pleno puedan tomar las decisiones. ¿Se puede? Pues de inicio vamos a señalar, sí la presentó, tenemos esa problemática, presentó esa reforma, esa iniciativa. Y bueno, esta lo que pretende es que el artículo 29 establece que el presidente, con autorización del Congreso de la Unión por una votación específica, y ahora pretende, por una cuestión de urgencia, eliminar ese tema para que sea de una forma más rápida por las juntas de coordinación política. O sea, le resta requisitos a esta circunstancia que me parece sumamente grave. Entonces, creo que sí es bastante grave, ¿no? Entonces hay que analizarlo. ¿Y el poder reformador tiene límites? Bueno, sabes, la Constitución se crea por el poder constituyente. Este no tiene límites porque no tiene un origen. El origen pues viene de una revolución, viene de un conflicto social y de ahí nace y se crea. No tiene límites, pero los poderes constituidos, los que nacen, sí están con límites. En el caso, el poder reformador es un poder constituido, entonces tiene que manejar con los límites que señala la Constitución, ¿sí? Entonces, el poder reformador sí tiene límites. ¿Y cuáles son? Bueno, en su caso tenemos que es el artículo 1 constitucional y son los derechos humanos. Y principalmente los derechos, lo que establece el artículo 1, en el que establece, dice, toda la autoridad en el ámbito de su competencia tiene la obligación de proponer, respetar, promover y garantizar los derechos humanos. Ahí está el límite. Con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El principio de progresividad es que los derechos humanos no se pueden echar para atrás, todo para adelante, nada para atrás ni para echar vuelo en algunos casos. Entonces, aquí los límites es que cuando haga una reforma tiene que ser para avanzar, para mejorar, no para retroaerse, ¿sí? Entonces, este punto creo que sí tiene límites. Pero ¿y si los rebasa, se pueden impugnar? Pues curiosamente tenemos que en el juicio de amparo, que sería el instrumento, no lo tiene, porque el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo establece que no procede contra reformas constitucionales. Esto es una problemática que ¿qué pasaría? Entonces tenemos que se está violando un derecho, pero no se podría, conforme a la ley de amparo, no se puede. ¿Y podría un juez no aplicar la causal de improcedencia? En el contexto, si hace un control difuso, ex oficio, de la ley de amparo, yo creo que sí, porque la ley de amparo está por debajo de los tratados internacionales. Entonces, si aplicamos el artículo 25 de la Convención Americana, que establece que siempre tenemos que para la violación de un derecho tiene que haber un recurso efectivo, y si no tenemos un recurso efectivo, estaremos violando la Convención. En este contexto, la Convención está por encima de la ley de amparo. O sea, este requisito de procedencia del juicio de amparo en contra de las reformas constitucionales, en esencia, es un requisito que puede ser superable. Y así ha sucedido. Ya pasó, por ejemplo, con el caso Castañeda, en el cual no teníamos en el Estado mexicano un recurso para poder resolver su caso relacionado con sus aspiraciones a ser candidato independiente. No podía ir al Tribunal Electoral porque en el Tribunal Electoral no tenían control difuso de la Constitución y no podía irse al juicio de amparo porque en el juicio de amparo el amparo era improcedente. Se fue a la Corte Interamericana y resolvieron que tenía razón Castañeda y en este caso se le condenó al Estado mexicano para que se estableciera de alguna forma el control difuso. No se llegó a hacer la reparación en este caso porque se hizo una reforma constitucional dándole al Tribunal Electoral la facultad del control difuso y con eso quedó
subsanado el tema. Ahora, en cuanto al fondo, pues ya señalamos, existen límites. El poder legislativo, entonces ya podemos entrar al fondo. Y en el fondo existen límites inclusive para reformar la Constitución. Se podemos llamar que hay normas de la Constitución que en algunos casos le llaman normas pétreas, o sea, inamovibles, duras, de piedra. En este caso, los derechos humanos son normas que ya no pueden echarse para atrás. Y entonces tendríamos precisamente una norma que ya precisamente no puede, por la propia disposición de la Constitución, no podría retrotraerse. Sí tendría que ser en forma progresiva. Entonces aquí no podemos quitarle, en este caso, una garantía de seguridad jurídica para no reformar la Constitución, como lo es una forma complicada en la cual tiene que ser el Congreso en su conjunto el que otorgue, y por una votación calificada, la que otorgue la suspensión de garantías. No se puede ahora reducir y hacerla más light para casos de esta emergencia. Máxime que podemos señalar que a lo mejor si estuviéramos en el siglo XIX o en el siglo XX, a mediados del siglo XX, caray, cuando nací, pero bueno, sí, no existía la tecnología. Ahorita tener como pretexto de que no se pueden reunir en forma concentrada, en un solo recinto, pues para mí ya no resulta una buena excusa. Se puede hacer por videoconferencias. Ya vemos que ahora ya todas las conferencias se están llevando a cabo, todas las reuniones de gobierno o de parlamentos se están llevando por medio de telecomunicaciones. Entonces no es necesaria esa reforma, pero sí peligrosa. Dejar en un momento dado tan light una reforma sería complicado. Esto sería tan complicado como, para poner un ejemplo muy, muy claro, llega Mafalda y pregunta, ¿se pueden quitar el derecho al voto a la mujer en México? Conforme tenemos la Constitución y la ley de amparo, diría, sí se puede, porque podemos hacer una reforma constitucional, ¿sí? La reforma constitucional podríamos quitar el voto a la mujer, señalando que las mujeres son muy influenciables y que por lo tanto se les puede quitar el voto. Este razonamiento lo hizo Lázaro Cárdenas allá cuando era presidente de la República, cuando quiso presentar la iniciativa de darle el voto a la mujer. Después se arrepintió porque lo aconsejaron y le dijeron no, porque las mujeres son muy susceptibles de ser influenciadas por la iglesia, y si les damos el voto, la iglesia puede tomar poder, y se retractó. Y tuvo que ser Ruiz Cortines más adelante el que lo vino a hacer, pero ya casi 10, 15 años después. Pero esta es la razón. Pero sí se puede, si tenemos, como está actualmente el gobierno, la legislatura, que tiene casi la mayoría de las cámaras, de los diputados y de los senadores, y que pueden hacer las reformas constitucionales, fácilmente pueden hacer cualquier reforma constitucional, ¿sí? La pueden hacer pero precisamente ahí vendrían los derechos. Ahora, si pasa esto, entonces ¿qué? Sí le podemos quitar el voto a la mujer si logro con los arreglos de coordinación y logramos que en su momento dado junto los votos necesarios con partidos que se pueden acomodar, que siempre hay manera de que se acomoden a mis pretensiones. Entonces puedo lograrlo y podríamos tener una reforma constitucional. Y las mujeres, si quisieran irse al juicio de amparo para impugnar esto, se les diría, en términos del 61 fracción primera, no tendrían derecho porque no tienen derecho al voto. Ahora, precisamente, como ya lo comentábamos, podemos hacer el control difuso de más bien aquí, control difuso, si se nos presenta una demanda de amparo en ese contexto, en vez de señalar y aplicar directamente el artículo 61 fracción primera y quitarme el asunto, digo, no, aquí estamos ante una norma, la ley de amparo, inconstitucional, porque habiendo estado los tratados internacionales ya incorporados a la Constitución y el artículo y la Convención Americana estar incorporada como norma suprema en nuestra Constitución, en ese se establece el recurso efectivo. Y entonces, de una interpretación conforme, aquí dejaríamos
de aplicar el artículo 61, fracción primera, y entraríamos al fondo. Y obviamente que aquí también tendríamos que conceder el amparo. No podría resolverse en otro sentido, pues sería ir en contra de la progresividad de los derechos humanos, quitarle el voto a las mujeres. Imagínense el problema que me metería con Mafalda en ese contexto. Entonces, aquí sería precisamente conceder el amparo. De no ser así, de no conceder ese amparo, lo más seguro es que se fuera a la Corte Interamericana y entonces este juez fuera condenado precisamente no el juez, el Estado mexicano sería condenado por esta violación a los derechos humanos y al derecho político o al derecho humano ya de votar y ser votado. Entonces, por eso es que vemos aquí varios aspectos muy importantes. Es muy peligrosa esta reforma que se está planteando por una diputada de Morena. Espero pues que no pase a mayores, que se reflexione y que no vaya a ocurrírseles darle trámite o llegar a este punto. Va a ser un punto muy controvertido. Y máxime que lo quieran meter en estas cuestiones de la pandemia, que alegando la urgencia de los trámites se quiera brincar derechos humanos o brincarse aquí las trancas. Desde mi punto de vista resulta una reforma muy peligrosa de que se quisiera llegar a consumar. Bueno, hoy hicimos dos sesiones porque este punto me parecía muy interesante y me urgía platicarlo con ustedes. Pues estamos a sus órdenes y seguimos aquí en estas conversaciones sobre constitucionalidad, amparo y suspensión. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.